Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa. Venimos de Unitec Campus Ecatepec. Venimos a hacerle una entrevista acerca de su especialidad, que es la logoterapia, nos comentó. Entonces, principalmente pues queríamos saber su formación, en dónde estudió y por qué decidió la logoterapia. Ok. Bueno, mi nombre es Blanca Vanessa Gaitán Sánchez, yo soy psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Ya llevo varios añitos afuera. Cuando salí, pues obviamente yo quería clínica, pero todavía no tenía como una bien clara idea de qué era lo que yo quería hacer. Luego entré a muchos voluntariados, entre centros de integración juvenil, en Províctima en ese entonces. Entonces, bueno, ahí empecé a dar talleres y empecé a dar fui con terapeuta en una terapia de grupo de mujeres en violencia. Y bueno, me gustó mucho. Y después llegué al INJUVE, al Instituto de la Juventud, y ahí es cuando ya pude explorar la parte clínica, ¿no? O sea, ya dar terapia. Ya había llevado algunos cursos anteriores, porque si tú sales de la universidad, no solamente así con salir de la universidad puedes dar terapia. Entonces yo ya llevaba algunos cuantos, pues en centros de integración juvenil hice el de violencia familiar, género y adicciones. Hice ese diplomado y así. Y después me entró como la duda de la parte tanatológica. Entré a un curso corto de tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología. Y de ahí surgió mi duda porque ahí daban logoterapia y daban tanatología. Yo le pregunté a uno de mis profesores que me recomendaba, porque a mí me gustaba más la onda del aquí y del ahora, no tanto como de la cuestión de muerte, ¿no? De enfermedades terminales. Y me gustaba más la onda de crisis existenciales. Y él me dijo, pues deberías de tomar el de logoterapia. Y me encanta. La logoterapia me fascina. Es una área, es más una cuestión existencialista. Tiene muchísima filosofía. Pero me gustó mucho porque te ayuda en cualquier etapa de tu vida. Tiene que ver con esta parte de las crisis existenciales. Y te da un para qué de las cosas, ¿no? Sí se combina como con muchos, ¿no? Viktor Frankl, ahorita les voy a platicar más porque me van a hacer estas preguntas, pero Viktor Frankl tuvo referencias como Freud, tuvo referencias como Adler y muchos filósofos, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta mucho, que tiene como una base muy establecida en cuanto a la filosofía, que le da un sentido a su tipo de terapia. ¿Nos podría hablar más o menos de su experiencia clínica? ¿Cuánto tiempo tiene usted dando terapia del modelo logoterapia? Ya como 3 años, creo. Porque, ojo, pues estoy chiquita todavía, ¿no? Entonces tomé el diplomado de logoterapia, entonces con eso te dan como las bases. Y entonces la logoterapia la puedes utilizar en cualquier tipo de terapia como la cereza del pastel. No sé si me explico. Tú puedes dar, imaginemos que viene con un problema de depresión, pues viene un problema de ansiedad, viene un problema de hablar en público, o viene un problema de pareja, de duelo por terminar con la pareja. Todos esos, primero tienes que ver la parte física, que no sea algo físico, por ejemplo en la ansiedad, en la depresión. Ya que ves esa parte, vas a la parte psicológica, que en este caso varias de esas pues, se puede utilizar con el modelo cognitivo-conductual. Y de ahí, ya que manejas esas dos, ya puedes utilizar la logo, porque la logo te da un sentido de un para qué. Esto que viviste, ya lo reflexionaste, ya lo pasaste, ahora qué te dejó. De ahí utilizas la logo. Entonces sí llevo como unos 3 añitos. Ok. ¿Y cuáles son los objetivos de la técnica? O sea, el por qué y el para qué de la logoterapia. Ok. La logo habla mucho del análisis existencialista,
la logoterapia es el sentido de vida. Planteo mucho que como la tanatología es el sentido de muerte, la logoterapia es el sentido de vida. En tanatología tú tienes que ver pues vamos a morir y vamos a tener que aceptar esa situación y que otras personas van a morir y que eso es inevitable. Pero en la logoterapia es un ¿para qué existo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿No? Aparte de eso, maneja mucho el sufrimiento. Porque muchas veces, y más en esta época, ya sueno viejita, perdón, pero es real, sobre todo los papás, etcétera, tienen como esta idea de no, que no sufra mi hijo, ¿no? Es que no quiero que sufra, hay que protegerlo de todo porque el sufrimiento es malo. Y no, la logoterapia plantea que el sufrimiento no lo vas a buscar, te va a llegar. O sea, no es como que, ay, oye, quiero sufrir. No, bueno, algunas personas no, pero te llega. Y entonces cuando te llega, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿No? Puedes hacer dos cosas. Puedes irte como a, porque a mí, y entonces me quedo en el por qué, y nunca tengo una respuesta, porque el por qué no tiene una respuesta. Sino por para qué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué me sucedió esto? Porque aparte somos tan únicos e irrepetibles que lo que te pase a ti, aunque le puede pasar a la otra persona de la misma manera, le va a tener diferente significado. Entonces la logoterapia lo que hace es eso. Tú con tu existencia, tu unicidad, tienes, digamos, la libertad de decidir qué hacer con ello. Entonces, eso es lo que hace la logoterapia. Por eso les decía que es como la cerecita del pastel. Porque ya que tú manejaste como el problema inmediato que tienes, después entras con la logo y dices, claro, y entonces te haces responsable de tu propia existencia, que es muy fuerte, ¿no? Porque entra temas que toca la logoterapia: culpa, muerte, sufrimiento, ¿no? Entre otros. Entonces, es entretenido. Ok, ¿nos podría hablar sobre los alcances de la técnica? ¿Cómo que alcanzas? Como si cuando se cumple el objetivo, o sea, de la técnica, si realmente se llega siempre a los pacientes a donde debe. Ya. Voy a decir algo. La logoterapia no es que puedas meter la logo, o sea, lo puedes meter al final, pero no necesariamente vas a llevar todo proceso terapéutico con la logoterapia. No se puede. Por lo que les acabo de decir, que primero tenemos que ver lo físico, lo psicológico y luego lo espiritual, que es donde entra más la logoterapia o la parte existencial. Entonces, si tú viene una persona, las limitaciones de esta es, por ejemplo, las personas que tienen algún trastorno psicológico severo, como es esquizofrenia, demencia, etcétera. Ese tipo de personas y pacientes no pueden ser, o sea, no puedes utilizar la logoterapia con esas personas porque al final no están conscientes de su existencia. Entonces podríamos hablar que esas serían las limitaciones. Esas son las limitaciones. ¿Ok? Esas son las limitaciones. Empiezo por las limitaciones para poder llegar a la otra parte, ¿no? Las limitaciones son eso, que tienes que ser consciente. Entonces, por ejemplo, una persona que está en demencia, no está aquí, no está, o sea, un poquito como la Gestalt, pero no es tan tajante como la Gestalt. No, o sea, no puedes estar en el... No puede hacer reflexión acerca de su propia existencia. Entonces esas son las limitaciones que tiene este tipo de terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final necesitas que la persona sepa y se haga responsable de su existencia. Entonces eso, o las personas que tienen esquizofrenia, algún trastorno que realmente ya no estén en esta realidad, estén en otra, no puedes utilizar la logoterapia. Esas son las limitaciones. ¿Hasta dónde llega? Bueno, Viktor Frankl le gustaba mucho la parte de logoterapia en cuanto a crisis. En cualquier tipo de crisis, o cualquier tipo de crisis te va a hacer crecer. Él utilizaba las crisis en el tipo de logoterapia. Si tú no le das un sentido a esas crisis y las trasciendes, puedes caer en un vacío existencial. Y entonces,
sí puedes sacar a la persona del vacío existencial, pero es muchísimo más difícil que cuando lo agarras en la crisis, ¿no? Entonces yo se los pongo como, es más, sí puedes utilizar la logoterapia para niños y adolescentes, pero sobre todo es como para adolescentes adultos, jóvenes. Adultos jóvenes. Ajá. Esa les ayuda mucho porque ahí te haces, o sea, en el momento que te haces consciente de tu existencia y de que tú eres libre de decisión, obviamente tus decisiones llevan consecuencias, y si tú estás consciente de que esas consecuencias las tenías planteadas y dices, bueno, va, aún así lo voy a hacer, entonces ya no hay culpa. Entonces puedes seguir existiendo, ¿no? Ojo, que el hecho de que sepan, por ejemplo, logoterapia o tengan ya la terapia de logoterapia, no te hace que en otra crisis la vuelvas a, o sea, buscas la manera de necesitarla de nuevo, de conocerla de nuevo, porque pues obviamente dentro de nuestra vida está llena de crisis, ¿no? Entonces, esa y otro que es muy importante, que les ayuda mucho la logoterapia en la jubilación y las personas de tercera edad. Les da un significado completamente distinto. Podríamos hablar del nido vacío, si se trata de terapia de familia, por así decirlo. Del nido vacío, de cuando terminan su trabajo, cuando los jubilan, que en logoterapia, por eso te digo que es muchísimo, o sea, estaría padrísimo meterlo en los jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque las personas, sobre todo las personas que les entra la crisis de la jubilación, es porque sus pilares que solamente nutrieron fue el del trabajo. Entonces, el pilar de la familia, el pilar de la pareja, el pilar de sí mismo, de sus propios hobbies, etcétera, los dejaron muy abajo. Entonces, cuando solamente pones tu existencia en uno de tus pilares, en este caso el trabajo, cuando te lo rompen, porque pues obviamente te jubilas, ¿a dónde caes? Si no nutriste los otros. Entonces ahí puedes llegar a caer en un vacío existencial. Tercera edad, se les hace saber o se les hace creer que son inútiles. Ya, no, pues sí, ya, lo que necesitamos ahorita son jóvenes. Los de la tercera edad no sirven. No sé en qué universo. Entonces le das otro significado a, es importante, tú que tienes tercera edad, tienes experiencia. En la tercera edad viene mucho la culpa de todo lo que yo hice, de lo que no hice, de lo que me faltó, De lo que hubiera. que lo hubiera. Entonces la logoterapia lo que hace es decirte, tú en esos momentos tomaste las decisiones que tuviste que tomar, porque en ese momento tú pensabas que era lo mejor. Entonces, y no tenías idea de que podía llegar a haber esta consecuencia, ¿no? Resignificas todo. Ojo, logoterapia en jóvenes te hace responsable de tu existencia. Logoterapia en personas de la tercera edad te resignifica tu vida y te hace saber el por qué hiciste las cosas que hiciste, y entonces te quita culpas. Es lo que Ok. Los pros y los contras de la técnica. un poquito de lo que les comentaba. El contra es que no se puede hacer en todas las terapias. El contra es que necesitas que la persona quiera y estar consciente, ¿no? Muchas veces lo que hacen es, pues yo no quiero aceptar mi culpa, yo no quiero aceptar mis decisiones, entonces la aviento a alguien más, y así lo decide. O sea, tú puedes meter en la logo y hacerle que racionalicen eso, y aún así prefieren no responsabilizarse, porque la responsabilidad es algo muy fuerte, ¿no? Pero te hace más libre. El pro, toda la parte de crisis existenciales que vamos a vivir, te hace sumamente más enriquecedor. Viktor Frankl, no sé si conocen en sí la logoterapia, pero él sacó esta terapia con un libro que se llama El hombre en busca del sentido, y básicamente él habla de su vida, pero sobre todo su vida en los campos de concentración, exactamente. Y él decía, bueno, antes de buscar la logoterapia yo lo leí, y ya que supe de la logoterapia le di más sentido. Y entonces él al final lo que maneja es que todo pasa sí por algo, pero depende de ti con qué ojos lo vas a ver, ¿no? Y
Él era muy chistoso porque la primera pregunta que hacía era ¿por qué no te has suicidado? Y entonces así de, ¿cómo? Pero es como esa onda de ¿qué es lo que quieres en tu vida? O sea, ¿qué es lo que te hace permanecer aquí? Entonces a mí lo que me gustó de la logo, y creo que el pro, es que no le tiene miedo al sufrimiento, ¿no? Le da un sentido al sufrimiento, a la muerte, ¿no? Te dice, existe la muerte, o sea, todos vamos a morir, ¿no? Pero, ¿qué puedes hacer ahora y responsabilizarte de eso? Te hace libre. Creo que eso es lo más importante. Te hace consciente de que tú no puedes manejar las decisiones de las otras personas más que las tuyas. Te hace libre en el sentido de que si tú sabes que esta decisión es A o B, ¿no? Y yo decido que A porque etcétera, y aún así pasan cosas malas, entonces dices, bueno, pero tomé la decisión consciente. Y cuando no lo tomas consciente y viene la culpa, te hace reflexionar del por qué tú tomaste esa decisión. Entonces al final es muy chistoso porque pues en ese momento que tú tomaste esa decisión seguramente no estabas tomándola conscientemente, pero las consecuencias sí las puedes hacer, o sea, te puedes hacer responsable de las consecuencias sin tener culpa, porque tú no sabías, ¿no? Que iba a pasar eso. Entonces, me gusta mucho, esos son los pros, que te quita culpas, te da un sentido del sufrimiento, y sobre todo esta parte existencial, que luego la tenemos como muy olvidada, ¿no? Sabemos que es físico, nos tenemos que cuidar del cuerpo, la mente la tenemos también muy, pero tenemos muy olvidada la parte del espíritu. Y él lo que maneja es que el espíritu no se enferma. Se enferma lo psíquico, lo físico, pero el espíritu nunca se enferma. Solo tú le pones limitaciones. Entonces, ojo que con el espíritu no estamos hablando de cuestión de religión, estamos hablando tampoco de esa onda, bueno, algunos le dicen alma, etcétera, pero estamos hablando de esta parte existencial que todos tenemos como seres humanos. Entonces, eso es lo que dice, o sea, tu límite puede ser el cielo si quieres o más, ¿no? Entonces, esos son los pros. Y los contras, te digo, es esa parte, ¿no? De que necesitas estar consciente, necesitas querer hacerlo, ¿no? Si no. ¿Nos podría hablar sobre las características de la técnica? O sea, los elementos físicos, psíquicos que la constituyen. Ok. Él utilizó, bueno, ya les comentaba, conoció a Freud, conoció a Adler, y no estuvo de acuerdo con ninguno de los dos, porque decía que Freud, su principio era el principio del placer, y que mucho placer te lleva al vacío existencial. Adler era el principio del poder, mucho poder te lleva al vacío existencial. Entonces él se enfocó en la parte espiritual, ¿no? O sea, si tú le alimentas el espíritu, nunca vas a llegar al vacío existencial, ¿no? Entonces, aparte de que utilizó filósofos como traigo mi acordeón porque Heidegger, Husserl y otro Kierkegaard, entonces ellos, bueno, él hace su teoría en base a todos ellos, o sea, no quita las cosas que decía Freud. Ojo, lo que me gusta mucho de la logoterapia es que no es determinista. El psicoanálisis es determinista. Si A o B, de todos modos te vas a ir así, ¿no? Te determina. Y aparte el psicoanálisis habla de que te determina tu pasado, ¿no? Infancia, destino, decía. Adler decía que esta parte de siempre estás buscando superar lo que no tienes, ¿no? Entonces también te lleva un sinsentido porque al final es como de, y luego, o sea, ya que lo tienes, de todos modos quieres más, ¿no? Entonces, y también te determina lo que no tienes, se supone. Y Viktor Frankl manejaba que tu pasado no te determina, al final el que te determina eres tú mismo. Frankl, el pasado era el destino. ¿Por qué? Porque es lo inevitable, es lo que pasó y no se va a poder cambiar. Pero tú tienes la opción de utilizar esa información, darle un sentido y pasar. A diferencia de otros donde dicen, no, pues es que mi papá me abandonó, entonces ya con eso ya voy a ser determinada que nunca voy a poder confiar en los hombres.
¿no? Entonces, su base es la filosofía y el análisis existencialista, y él utiliza la parte de tríadas, ¿no? Utiliza mucho las tríadas, como por ejemplo sufrimiento, muerte y culpa. Es una tríada trágica, que es lo que los lleva a buscar la terapia, ¿no? Utiliza mucho los valores. Utiliza valores de creación relacionados con el trabajo, con el hecho de que, o sea, o sea, ¿qué quieres hacer de tu vida en cuanto a trabajar, ¿no? Hay personas que, no sé, le gusta hacer sillas y entonces va a ser feliz haciendo la mejor silla del mundo. Y otras personas van a hacer, o sea, su vocación es diferente, ¿no? Las de la contribución a la sociedad, que es qué hago yo con mi sociedad, cómo contribuyo con ellos. Los de experiencia, que es como la interacción con las personas, cómo llevo mi interacción con mis hijos, con mi pareja, conmigo mismo. Y los de actitud, que tienen que ver qué actitud tomo yo ante el sufrimiento, ¿vale? Entonces él utiliza mucho tríadas. Él era judío, por eso estaba en el campo de concentración, pero él utiliza mucho esta onda de tríadas, como la tríada trágica, la tríada de los valores, y utiliza mucho la dimensión espiritual. No sé, algo más que... el de cuándo se ocupa la técnica, le llaman el teaming de la técnica. Okay. Él habla, por ejemplo, de varios tipos de neurosis. Y habla acerca de, por ejemplo, la más conocida por él es la noógena, que surge como consecuencia de un vacío existencial. Estas personas que te dicen, es que no tengo por qué vivir, no sé por qué estoy viviendo, no sé qué estoy haciendo aquí. Siento, y te lo platican, siento un hueco en mí, como un hoyo, o sea, como un hoyo negro. Eso ya es de que ya están en el vacío existencial. Cuando una persona no consigue dar significado a su sufrimiento, siente la desesperanza y una sensación de pérdida de vida, ¿no? Esa es la neurosis nógena. Es ahí cuando utilizas también la logoterapia. Cuando ya ves eso, ¿no? Cuando los escuchas ya decir esto, como ya viste la parte física, mental, y ya los oyes que te dicen, no, es que, pues sí, ya, ¿no? O sea, ya llevo tiempo en terapia, pero siento este vacío, ¿no? Hay otra que se llama colectiva, que es como a un grupo de personas la afecta, por ejemplo México ahorita, elecciones, etcétera. La desesperanza, el fanatismo, el fatalismo, o sea, este pensamiento de conformidad de, pues ya sí es México, perdimos como siempre. O sea, este tipo también se puede utilizar. Hay una que es muy curiosa, que me gustó cuando me la explicaron, de domingo. Se las explico. Son personas que los domingos se sienten increíblemente mal, porque viven de su trabajo, viven de lo que hacen de lunes a viernes, de su productividad. Entonces, siempre están así. Y llegan los domingos, que se supone que no se hace mucho, que descansan y les cuesta mucho descansar. Entonces, esa es una de las neurosis que maneja Viktor Frankl, que es que no disfrutan el aburrimiento, el no hacer, ¿no? Les afecta y de verdad se ponen mal, y son esas que los domingos, ay, vamos a limpiar la casa, ¿no? Y vamos a hacer, y ya, oye, pero el próximo domingo, vamos a hacer algo, porque no puedo estar sin hacer algo, ¿no? Entonces eso es, que es considerado como un tipo de depresión, ¿no? Al final, no hacer nada, ¿no? Y la otra es que no tengan nada que hacer por mucho tiempo, y eso me puede llevar a la depresión, ¿no? O sea, que me siento así como todo el tiempo y luego pierdo mi trabajo, entonces puede que yo esté como de, no tengo un sentido, o sea, no tengo un para qué.
y ya. Son de las que más se utilizan las técnicas de logoterapia en ese tipo de neurosis. Ok. ¿Nos podría hablar más o menos del procedimiento de realización? ¿Cómo? ¿Cómo se usa? ¿O las técnicas? Ajá, cómo se usa. Y Como también el procedimiento que lleva cuando las aplica. Pues creo que ya se los comenté un poquito. Primero se descartan cosas y ya cuando se llega como a la mera situación, les voy a poner un ejemplo. okay. Por ejemplo, se utiliza mucho en sufrimiento y culpa, pero vamos a irnos por culpa. Es como, ahorita les voy a decir las técnicas, pero una de ellas es como el cuestionamiento. De repente te dicen, un ejemplo clásico es, no sé, se murió mi perro, y cuando llegué a la veterinaria me dijeron, ay, si hubiera llegado 5 minutos antes, lo hubiéramos salvado. Entonces la dueña no vuelve a tener perros en su vida porque dice, soy mala dueña. Si lo hubiera llevado 5 minutos antes, pues se hubiera salvado. Y entonces tú en ese contexto tú le haces la pregunta de, ¿tú sabías que lo tenías que llevar 5 minutos antes para que se salvara? Dice, pues no, pues yo lo vi enfermo y lo llevé en el momento que vi que estaba enfermo. Entonces, ¿por qué sería tu culpa? ¿Tú sabías eso que te dijo el doctor? Ah, porque los doctores son muy buenos para echarte culpa. No, pues no. O sea, yo lo llevé en el momento que pensé que tenía que llevarlo. Entonces, ¿estás de acuerdo que si tú no tuviste la intención de que el perro se muriera, por qué tendrías ese sentimiento de culpa? Y ese sentimiento de culpa se lo infringió el veterinario al final, que pasa mucho. Llegaste tarde, ¿no? Llegaste tarde, pero porque pues el metro se paró literalmente 20 minutos y dijiste, ¿no? Y le avisaste y todo. Y cuando llegas tu amiga te dice, ay, o sea, ¿qué te pasa? Mira, por estarte esperando me asaltaron. Y es como de, ¿tú sabías que le iban a asaltar? Ah, porque aparte te dices, tu culpa por llegar tarde. ¿Tú sabías que el metro se iba a esperar como 20 minutos? O sea, ese tipo de cosas nosotros como sociedad estamos muy acostumbrados a echar culpas. Por tu culpa me asaltaron, por tu culpa pasó esto. ¿Y qué creen? Somos muy dados a decir sí, claro. Entonces la cargamos. Entonces empiezas como con este diálogo, como esta explicación de, a ver, o sea, para que al final no es tanto como el psicoanálisis, porque eso no es como de hablar, sino con su mismo diálogo de qué tanto realmente tú deseabas eso, qué tanto si eres responsable. Y si realmente te dicen, no, la verdad es que, por ejemplo, le metí el pie a un compañero, yo sabía que se podía pegar y sangrar, etc. Pero aún así lo hice. Ahí se pegó y se sangró. Ah, ok. Entonces ahí hay, o sea, sí hay culpa, me estoy responsabilizando. Pero ahora, me voy a ir a llorar en la esquina y decir, ay, es que por mi culpa. No, ¿qué puedes hacer? ¿No? Entonces ya te dije, no, pues irle a pedir una disculpa, ok. Ya te estás haciendo cargo de lo que tú pensaste y que sí pasó. Ahora, ¿cuál sería la consecuencia y cómo te haces cargo? Entonces ahí es como un poco más de diálogo, un poquito más, irnos como más a la parte existencial. ¿Y qué características deberían de tener las personas que buscan ayuda, o sea, que puedan utilizar la técnica de logoterapia? ¿Alguna característica en específica? ¿Qué pueden utilizar? No. ¿Qué características necesitan tener la población? O sea, para qué se le puede aplicar. Bueno, el modelo. Exacto. Un poquito lo que ya les comenté, que estén conscientes del aquí y el ahora, que se hagan responsables de sus consecuencias y de sus decisiones, y que también se hagan este ejercicio de reflexión, ¿no? Que no se queden como en, ay, esto es exacto, A y B, ¿no? Sino hay más allá, ¿no? Se me olvidó también comentarles que Víctor Frank también tiene algunas intervenciones, bueno, del pensamiento de Jung. Entonces por eso también está como combinado todo esto de la parte existencialista. Entonces, ¿qué necesitan? Simplemente ser seres humanos, ser conscientes del aquí y el ahora,
y quererse hacer responsables de su existencia. Es lo único que necesito. La psicopatología de la logoterapia, o sea, las cuestiones o elementos clínicos para la que aplicación utilizan o para la aplicación de la técnica. Y el vacío existencial, la parte noógena. Esa es como la principal, ¿no? El hecho de que empiecen como a tener un sinsentido, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y las crisis. En cualquier tipo de crisis puedes ir a una terapia logoterapéutica y la vas a trascender de una manera más enriquecedora, ¿no? O sea, de todo tipo de crisis de adolescencia, crisis de los 30, crisis de los 40, los 50, crisis de la jubilación, crisis de la tercera edad. En el momento en que tú sientas que estás como en ese momento de estaba muy bien, pero ahorita me siento bien extraña porque pues, o sea, ya voy a cumplir, no sé, 30 y entonces ahí puedes ir a la logoterapia. Y te va a ayudar a reflexionar y decir, wow, ¿no? Esta crisis me ayudó a llegar a B y C, ¿no? Entonces, darle como un nuevo sentido. Darle un sentido, para ti, ¿no? Porque muchas veces, creo que también es como, también una parte de la logo, las personas, aparte de que te mandan su culpa, de que te dicen, es tu culpa, dicen por ahí, ¿no? Que cuando estudias y cuando ya entras como en la parte de la logoterapia, tanto en técnica como en terapia, dicen es que las personas que utilizan la logoterapia se vuelven egoístas. Y no es que te vuelvas egoísta, te vuelves más humano y te haces más responsable de tus acciones. Entonces, si una persona llega y te dice, es que es tu culpa, y tú le dices, claro que no, por A y B y C, y se la regresa, dicen, eres egoísta, ¿no? O porque tú te conoces más. Entonces tú puedes decir que sí te gusta y que no te gusta. Y entonces si una persona te invita a salir y tú de verdad no quieres salir con esa persona, aunque sean súper amigos, pero ese día no tienes ganas, es muy fácil decir, oye, ¿qué crees? Hoy no tengo ganas. Nos vemos después. En México nos suelen decir, tienes que decir como 20 pretextos para que no salgas, ¿no? Y acá te haces responsable. O sea, al final dices, no quiero. Y las personas lo confunden con egoísmo. Ay, me gusta esto. Oye, pero ¿por qué no te vas a hacer esto? Pues porque no me gusta, ¿no? Entonces, eso es lo que, o sea, ayuda a la logoterapia. Ok, ¿nos podría hablar sobre el modelamiento de la técnica? O sea, ¿qué modificaciones tiene sobre la conducta? Ya nos explicó que le da un sentido para la persona, pero en este caso, ¿qué modela hacia la persona? Que les voy a platicar, antes de terminar, las 4 técnicas utilizadas en logoterapia. La primera es el diálogo socrático. Como les explicaba hace rato, con el mismo diálogo y con lo mismo que tú estás diciendo, termina como la reflexión, ¿no? De, claro, no, pues no era tanto mi culpa, ¿no? Entonces, y afecta, bueno, es un poquito como las creencias irracionales. Puedes llegar como a reestructuración cognitiva a partir de ahí, ¿no? La de desreflexión. Ojo, que somos muy dados a la hiperreflexión. ¿Por qué lo digo? Para que como cause en eso, en el modelamiento de la técnica. Hay personas que dejan de hacer algo por una hiperreflexión. ¿Qué es esto? Si voy al centro, seguramente está súper peligroso porque aparte acaba de ganar AMLO, entonces seguramente va a haber como marchas y entonces si hay marchas me pueden afectar y al final tal vez alguien me pueda asaltar. Entonces como marchas y entonces si hay marchas me pueden afectar y al final tal vez alguien me pueda asaltar. Entonces mejor no me... Eso es la hiperreflexión, que al final tú dejas de hacer algo que te guste porque lo llevaste como hasta Chapultepec, ¿no? O sea, entonces la idea es, bueno, espera, ¿no? O sea, de esto no te vayas hasta allá, o sea, sí reflexiona, pero no llegues hasta allá y vas a poder
ir como a las metas a corto plazo, porque de repente ya estamos en Chapultepec y todavía no he terminado mi carrera, ¿no? O sea, quiero ya dar terapia, hacer, etcétera, y todavía ni siquiera he terminado el séptimo semestre, ¿no? Estoy en segundo de semestre. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? De que él decía, o la otra, que era que realmente no, la hiperintención. Es como yo tengo mucha intención de hacer las cosas, como el hecho de, yo tengo yo quiero ir y quiero salvar al mundo y quiero cuidarme y etcétera, y al final, digamos que no hago nada, ¿no? Porque tengo mucha intención, pero no hago nada, ¿no? Entonces, la otra es la confrontación, que en la confrontación es como, pues parte de la terapia normal, ¿no? De, ok, estás haciendo esto, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que te está llevando? Y entonces ya confrontas en cuanto a las incongruencias del propio paciente. Y la intención paradójica, esa les va a gustar, la pueden utilizar. Cuando una persona, sobre todo fóbica, o una persona que le da miedo hablar en público, y entonces empieza como a sudar las manos todo el tiempo, y te dice, es que me da miedo porque me sudan las manos todo el tiempo, y de verdad es que ya... Entonces lo que haces es un poquito, no sé si lo voy a hacer con este ejemplo, un poco lo que pasó en Harry Potter cuando enfrentan sus miedos, es eso. Le pides a tus manos que suden. Entonces estás como en otro lado donde no te sudan y tú dices, ahora en ese momento vas y dices, manos, suden, ¿no? Entonces es como decirle lo que te da más miedo para que al final pues pase lo contrario. ¿Cómo terminan las personas? Siendo más dueños de sí. Con estas técnicas las pueden ubicar ya en su vida, o sea, ellos mismos pueden hacerse esta parte de ¿por qué no llegué hasta allá? ¿Por qué evité hacer esto? ¿No? Se hacen libres, pero sobre todo se hacen responsables, ¿no? Y sobre todo no hacen responsables a las otras personas y pueden llegar a decir no. Y pueden llegar a disfrutar su vida y su existencia y pueden aceptar que el sufrimiento va a llegar, pero ¿qué va a pasar? Y que después de que pase le puedes dar un sentido y al final te va a enriquecer muchísimo más. Aprendemos muchísimo más del sufrimiento que de la alegría. Triste pero cierto, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal. Y bueno, al final las personas se van con un enriquecimiento muchísimo mejor que nada más que el que nada más le hayas dejado como la técnica de cognitivo-conductual, le digas cómo hablar en público y se vaya tú súper feliz, pero después recordemos que si no vemos muchísimo más al fondo va a repetirse la situación, pero en otro síntoma, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la logo, así terminan las personas, ¿no? Con una onda de ese vacío existencial se hace pequeño en algunas personas y entonces ya después dicen, claro, ¿no? Yo estoy aquí para, no para lo que quiere mi mamá, no para lo que quiere mi papá, sino que es lo que yo quiero. Entonces, pues eso es lo que hace. Okay. Muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Pues a ustedes y bueno, espero que les sirva. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.